Cecilia Grierson fue una mujer que tuvo un recorrido vital excepcional para la época. Muy pocas alcanzaban niveles de educación y participación de la vida pública como ella, y fue posiblemente la más tenaz impulsora de la capacitación profesional y moderna en enfermería durante el periodo aquí analizado. Su inquietud se vinculó a dos cuestiones. Por un lado, a las de orden sanitario o de la atención médica propias de su profesión y de sus colegas en ese momento. Y por otro lado, a la condición femenina y a la educación de las mujeres. Pearson formaba parte de un heterogéneo y reducido núcleo de mujeres instruidas o relacionadas socialmente que estaban profundamente comprometidas con la educación de sus congéneres, un temprano feminismo que cuestionaba el rol de los sexos y aspiraba a que las mujeres obtuvieran un lugar destacado en la sociedad a través de la educación. Junto a la promoción de la enseñanza de la enfermería, creó la Sociedad de Primeros Auxilios, colaboró con la Cruz Roja y más adelante fue fundadora y presidenta honoraria de la Asociación Obstétrica Nacional, primera organización asociativa de parteras del país. También formó parte de otras asociaciones que el texto detalla de forma explícita. Es decir, las iniciativas de Grierson acerca de la cuestión de la formación de enfermeros y en especial de enfermeras debe entenderse en el entramado de su pensamiento y acciones respecto de la condición femenina. En esta visión, la enfermería moderna era una ocupación de mujeres, ideal para las jóvenes de familias encumbradas que buscaban una tarea decente y profesional acorde con los atributos de su sexo. La enfermería podía significar una promoción social y laboral para quienes eligieran y al mismo tiempo implicaba una tarea casi altruista, pero de rigor profesional y de compromiso con la sociedad. Por esos motivos, Grierson aspiraba a atraer mujeres de condiciones similares a las que se interesaban por otras tareas de prestigio como el magisterio, pero hacía notar que para hacerlo realidad era necesario elevar la calificación profesional y las condiciones de trabajo. Resultaba imprescindible que los hospitales porteños mejoraran la situación cotidiana de sus trabajadoras, habitualmente sometidas a extensas guardias de casi 30 horas de trabajo cada 2 días, sin adecuados tiempos de descanso y expuestas a lugares inapropiados como sótanos. Cecilia Grierson en muchas oportunidades daba clases en los hospitales y conocía bien la condición que atravesaban sus alumnas. Por eso alertaba a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires acerca de las situaciones inapropiadas que allí experimentaban sus discípulas y graduadas. Repetidas veces solicitó que las guardias fueran de 8 a 12 horas y que se dotara al personal de uniformes limpios cada día, de tiempos de recreo y también de comidas en horarios preestablecidos y que se otorgara la posibilidad de ausentarse para tomar clases e instruirse. Solo así la ciudad lograría que el exceso de niñas que hoy se dirigen a las escuelas normales y que requieren alcanzar un título de maestras, gremio repleto en nuestro país para ese entonces, ingresaran a las escuelas de enfermeras y de esa manera, decía Grierson, tendríamos un gremio digno de su nombre. Las noches sobre enfermería moderna que Cecilia Grierson en 1902 sostuvo, las desarrolló con mayor claridad luego de un viaje a Europa donde recorrió escuelas y hospitales de varias ciudades como Londres, Viena, Ginebra y París, entre otros lugares. Para ese entonces ya era médica y tenía experiencia como practicante en el Hospital de Mujeres y en el Hospital San Roque, y con una mirada experta pudo observar cómo se resolvía la organización de la atención y el cuidado de enfermos en instituciones de grandes urbes. Una de las cuestiones que resaltó en los informes que elaboró luego de su gira
por Europa fue la necesidad de instrucción técnica. Esto significaba otorgarle fundamentos científicos a cualquier saber o destreza que estuviera, o que fuera, mejor dicho, necesario aplicar en la práctica cotidiana de la enfermería. La idea de lo técnico se diferenciaba de lo teórico y científico por un lado, y por otro se distinguía de una noción frecuente que describía las tareas de cuidado como extensión de los roles domésticos considerados propios de la naturaleza femenina. Para Grierson se trataba de una cuestión delicada porque tanto las labores domésticas como las relativas a los cuidados expertos ameritaban conocimientos precisos, pero no eran los mismos. Una ama de casa debía conocer las reglas elementales de la higiene del hogar, de los alimentos, de la limpieza, de los utensilios, del mobiliario, de la indumentaria, etc. Pero las enfermeras debían adquirir una calificación específica, particular, exacta y medida que cuidaría muy bien de no exagerar en los fundamentos científicos y que debían conocer, pero sin olvidar que su tarea tenía más de arte que de ciencia y que lo que había que desarrollar era el adecuado uso de los procedimientos relativos de la higiene y el cuidado. Las enfermeras ideales en esta versión debían provenir de familias cuyo ambiente les había permitido crecer en las mejores condiciones de educación y que estaban dispuestas a adquirir herramientas técnicas para asistir a enfermos o personas que necesitarían cuidados especiales. Se sumaba así a los saberes domésticos debidamente fundamentados la técnica profesional adecuada. En los diversos estudios que Grierson escribió y presentó a modo de propuesta a las autoridades sanitarias y educativas de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación entre 1901 y 1907, concluyó que el modelo de enfermería inglés aplicado en Londres y en algunas ciudades de Norteamérica era el más aconsejable frente a otros que pudo ver como el que se utilizaba en París. Las observaciones sobre otras ciudades complejas, como las europeas, le permitieron a Grierson poner un modelo de enfermería en la dimensión del entramado urbano. En París había visto dos extremos. Por un lado, el exceso de capacitación de las profesionales francesas que se habían formado bajo el auspicio de la administración de la asistencia pública en épocas recientes y que consideró inútiles por su nivel sofisticado frente a la población que asistían e incapaces de difundir conocimientos claves y comprensibles. El otro extremo observó la recurrente apelación a pacientes de los propios hospitales o a mujeres sin ninguna preparación para atender a los enfermos. Ni la ignorancia absoluta ni el exceso erudito eran las propuestas para la ciudad de Buenos Aires. Grierson en 1907 imaginaba un sistema complejo que lograra combinar la asistencia en instituciones y la domiciliaria para los más pobres como modo de instruir a la masa del pueblo. La transformación de las leyes médicas, de la higiene, podía quedar a manos de mujeres formadoras, de un modo similar que había pasado en Londres, quienes un grupo de enfermeras dependientes de la caridad. Por otro lado, en el sistema Nurse inglés, una de las claves era que las enfermeras tenían educación y provenían de clases altas. Eran de almas filántropos y sus conocimientos variadísimos de una perfecta mujer de hogar y de las ciencias y de arte domésticas, especialmente con las que la medicina se relacionaba. Se trataba de enfermeras que asistían en su hogar a mujeres puerperales, familias pobres con enfermos graves, niños, ancianos y que estaban dispuestas y entrenadas para hacer tanto las labores domésticas que cualquier hogar exige como las estrictamente vinculadas con las necesidades de un enfermo o convaleciente, siempre bajo las estrictas normas de la ciencia práctica.
Para Buenos Aires se podía aspirar a un esquema similar para integrar en un orden jerárquico al Estado a través de la asistencia pública en la formación de sus agentes y en la asistencia directa a las asociaciones de caridad a través de sus aportes benéficos e institutos de la incorporación de mujeres de clases medias y educadas para llegar hasta los sectores más desposeídos. En esta perspectiva es muy posible la coincidencia con Emilio Coni y sus ideas en torno al espacio asignado a la calidad y al Estado en el entramado urbano.